Muy buenos días. ¿Cómo están todos? Quiero que vaya conmigo a uno de los salmos conocidos. Inclusive muchos de ustedes lo conocen y lo saben de memoria, el Salmo 23. Y hoy tengo el privilegio de enseñarles a ustedes el Salmo 23. Y quiero comenzar contándoles algo o una conversación que tuve con alguien esta semana. Un amigo muy querido, muy allegado, no solamente a mí, sino a la casa también. Me lo encontré y quise hacerle una broma, pero noté que no se echó a reír. Y me dice, con tremenda seriedad me dice: ¿te acuerdas de mi hijo mayor? El que fue a la iglesia de ustedes a hacer un trabajo. Y yo dije, sí, ¿qué le pasó? Me dice, hace una semana lo cremamos. Y se le aguaron los ojos y le pregunté, ¿qué le pasó? Y él me dice, se quitó la vida. Se quitó la vida en el lugar donde estaba trabajando. Y vez tras vez repetía, esto es muy duro, y se le aguaban los ojos. En ese momento me sucedió como la vivienda, estar en el lugar equivocado porque uno no sabe qué hacer. Alguien que te expresa tremendo dolor, tremenda circunstancia, y a uno le pasan tantas películas por la cabeza cuando escucha a alguien dar ese testimonio o esa experiencia de vida. Y decir que era algo tan duro, un dolor tan fuerte, que aunque él no lo manifestó, yo me di cuenta de que él no sabía qué hacer con ese dolor. Y como toda esta semana he estado leyendo, comiendo Salmo 23, ¿verdad? Compartiendo el Salmo 23 con la gente. En ese momento yo vi a mi amigo como esa oveja que anda en el valle de sombra de muerte y que estaba necesitando de un pastor. No de cualquier pastor, el pastor de los pastores. Lo percibí de esa manera cuando hablaba con él. En la misma línea en que el pastor Diego nos ha venido predicando en estas semanas, el pastor Diego nos ha venido enseñando sobre la importancia de la palabra de Dios, sobre la importancia de leer las Escrituras, sobre la importancia de comernos ese libro. Podríamos decir de una manera literal, comernos la Biblia. Porque como Pablo le dijo a Timoteo, es importante que leas las Escrituras, porque ellas te hacen sabio para alcanzar la salvación. Y en la misma línea yo quiero continuar haciendo énfasis también en la misma línea sobre la importancia de la Escritura. Y déjeme decirle que en la Escritura es que nosotros encontramos la revelación de Dios. En las Escrituras es donde nosotros encontramos la manera como Dios se revela y se da a conocer a ti y a mí. Y lo hace de muchas maneras, y una de las maneras en que Dios se da a conocer en las Escrituras es a través de las famosas metáforas. Una metáfora es un nombre, una historia o un relato que se utiliza para caracterizar a Dios y la manera en que éste se relaciona con el hombre. Eso es una metáfora, un recurso literario, una figura literaria en nuestra lengua, en nuestro idioma, en que Dios se revela, o por lo menos intenta revelarse a cada uno de nosotros. Y en las Escrituras nosotros encontramos
a Dios que aparece de una manera metafórica como juez, como el juez de la tierra que gobernará el mundo con justicia y a la tierra con fidelidad. Encontramos que Dios también se manifiesta como rey que es. Reinará el Señor por siempre, jamás, dice Éxodo 15:18. Pero también encontramos una metáfora donde Dios se manifiesta y se da a conocer como el buen padre que es una de mis favoritas. Dios se nos revela como un padre bueno que tiene paciencia con sus hijos. Y si quieren saber más de esta metáfora, léanse el libro de Oseas. Dios también se presenta como jardinero y como viñador. ¿Se acuerdan de la parábola de la viña en Isaías capítulo 5? Ahora cantaré el cantar de mi amado a su viña. Mi amado compró una ladera fértil, la despedregó, la cercó y la sembró con vides escogidas. Dios como viñador, Dios como jardinero. Pero Dios también es un artista. Dios también es un alfarero que lucha con el barro. ¿Acaso dice la arcilla al que la modela, ¿qué estás haciendo? No tienes destreza, le dice la arcilla al alfarero. En Isaías capítulo 45. También vemos a Dios como sanador. Inclusive en algunos pasajes se presenta como una madre que es. Dios como una madre, como un hijo al que su madre consuela, así os consolaré yo a vosotros, dice Jehová. Y hoy nos vamos a concentrar en la metáfora donde Dios se presenta como un pastor. Yo quise encontrar un símil, porque posiblemente para muchos de nosotros la figura pastoril es desconocida. Nosotros no nos hemos levantado en un contexto donde podamos conocer un pastor de ovejas y mucho menos una oveja. Lo más cercano que conocemos a una oveja es un chivo, ¿sí? Entonces yo quise como buscar un símil en nuestro contexto que sea de igual valor como lo era el pastor para este David o para este salmista. No encontré nada y me puse a componer un salmo que decía, más o menos tratando de buscar un símil, ¿no? Que dice, Jehová es mi Sisbén, nada me faltará. En lugares de centros comerciales me hará descansar. Aunque ande en valle de sombra de las EPS, no temeré. Ciertamente la señal de Wi-Fi y la de DirecTV me seguirán todos los días de mi vida. ¿Qué les parece ese salmo? Pero me di por vencido y en últimas decidí quedarme con la imagen tierna de la oveja y el pastor. El relato de este salmo evoca la imagen de un pastor sabio, cariñoso y atento, que vigila, guarda, alimenta y protege a una oveja que está en condición de exposición, está expuesta, vulnerable y dependiente y necesita ayuda. Esta es la imagen que nosotros encontramos en este salmo. Y el salmo lo he dividido en 3 partes o en 3 puntos. El primer punto lo encontramos del verso 1 al 4 y es donde encontramos la metáfora de Dios como pastor. En el verso 5 encontramos otra metáfora donde Dios se presenta como el buen anfitrión, Dios como el huésped, como el buen anfitrión. Y en el punto 3, que es el verso 6, encontramos la conclusión del salmista. Leamos el Salmo 23, por favor. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar.
La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. La Reina Valera dice, por largos días. Lo que nosotros encontramos en el primer punto, verso 1 al 4, encontramos una declaración del salmista, una declaración que es doble. El salmista David introduce el Salmo 1, el Salmo 23 en el verso 1, diciendo que Jehová es pastor. David lo reconoce como pastor. Esa es una declaración. Jehová es mi pastor. Pero la otra declaración dice que nada falta a las ovejas de este pastor. Jehová es mi pastor, nada me falta. La Reina Valera utiliza, parece que el futuro, nada me faltará. Y la Nueva Versión Internacional utiliza un poco el presente y dice, nada me falta. Este es el cántico del salmista David, el cántico de la oveja en una imagen progresiva, donde va desde los pastos verdes, pasando por las aguas apacibles, pasando por el banquete, hasta ser introducida a la casa del Señor. Es una imagen progresiva que va creciendo y que tiene su desenlace en la misericordia, en el amor y en la relación con Yahvé. Interesante, ¿no? La descripción que hace el salmista David de su experiencia con el Señor. Y esta imagen progresiva no omite los riesgos y el sufrimiento. Por eso introduce los barrancos o los valles tenebrosos donde posiblemente ha de pasar. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero este salmo es de mucha acción. Apenas tiene 6 versículos, pero tiene mucho movimiento. Tiene una cantidad de verbos que implican acción. Y la acción en este salmo la ejecuta es el Señor. La ejecuta es el Señor. Jehová es el que conduce, Jehová es el que repone fuerzas, Jehová es el que guía, el que acompaña, el que prepara y unge. Jehová es el que realiza y proporciona todo aquello que la oveja por sí sola no puede conseguir ni alcanzar. Es interesante que en esta historia la oveja no tiene que hacer nada para ser cuidada y amada. Lo único que tiene que hacer la oveja es dejar de temer. Lo único que tiene que hacer la oveja es dejar de temer. Una relación fundamentada en el temor hubiese conducido a esta oveja a vivir en incertidumbre, en miedo y en desconfianza. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero las relaciones que se fundamentan en el temor tienen 2 extremos. El primer extremo, la posible razón del temor es que la otra persona es poco conocida. Y por ser poco conocida es poco fiable. Y si se desconfía, hay algo de temor. Y el otro extremo que se maneja en las relaciones de temor es la inseguridad propia, la inseguridad de uno mismo. Una persona que sufre de inseguridad de la relación siempre va a vivir pensando que la solidez y la permanencia de la relación depende de cómo me comporto o depende de lo que haga. Y siempre voy a pensar que tengo que hacer cosas para mantener esa relación. Interesante que en este salmo ni Dios es infiel para desconfiar de él y la oveja tampoco tiene que hacer nada para merecer o para disfrutar de la presencia, el amor y la fidelidad de su pastor. Ayúdenme a pensar un poco. ¿Cuál es la razón en estos versículos por la que Dios hace lo que hace? ¿Cuál es la razón que da el salmista de por qué Dios obra de esa manera? ¿Se acuerdan? Por amor a su nombre. Por amor a su nombre.
nosotros tendemos a desligar el nombre de la persona. Por ejemplo, aquí hay un hermano que me dice, hermano Bill, el único que no hace honor a su nombre. Nosotros tendemos a disociar o a separar el nombre de la persona. Para un judío, el nombre significa mucho. El nombre es la identidad de la persona. Por eso yo a veces bromeo cuando me preguntan el apellido. Y yo digo, no, yo soy apellido Nule. Nule. Claro, porque el Nule está rodeado de una connotación negativa. Nos evoca sentimientos negativos. Nos evoca estafa. Entonces, para el judío antiguo, el nombre tiene que ver con la identidad de la persona. De manera que Dios lo que hace es porque ese es su carácter. Él ama lo que hace. Esa es su forma de ser. Jehová es salvación. Jehová es providencia. Jehová es refugio. Jehová es justicia. Y el día que Él falte ese tipo de cosas, no está dando honor ni gloria a su nombre. Por eso es que cada vez que el salmista o los salmos claman por ayuda, dicen, Señor, recuerda que tu nombre es ese. Tu nombre es salvación. Tu nombre es salvación. Y esa es la razón por la que Dios obra. No porque hayas hecho algo que lo merezca, sino porque Él simplemente es así. Él obra porque es así. Cuando se trata de salvar y libertar, la gloria de Jehová está en juego. A partir o en el verso 5 encontramos otra metáfora, la metáfora de Dios como huésped o Dios como anfitrión. Dice el verso 5 del Salmo 23: dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. En la antigüedad, a los viajeros que se los cogía la noche en la calle, quedaban expuestos a ser atracados y a que los mataran. Ellos tenían que buscar un lugar de refugio. Y muchas personas hospedaban a estos extranjeros y forasteros. Y la manera de decirle bienvenida era que le lavaban los pies, le ungían y le servían su buena comida. En el Medio Oriente, si alguien no era mandado a sentarse o no le daban la comida que correspondía para el momento, le estaban diciendo, tú no eres bienvenido. Era una forma de decirle, tú no eres bienvenido. El anfitrión, que es Jehová, tiene a su invitado sentado a la mesa de un banquete. Este hombre es atendido por el Señor en abundancia, mi copa está rebosando. Y lo interesante de esta metáfora que utiliza ahora el salmista David es que el invitado está comiendo y celebrando un banquete de acción de gracias a los ojos de sus enemigos. El hombre puede mirar por la ventana y ver a sus enemigos allá afuera cómo le muestran los dientes, pero que no son capaces de ingresar y de entrar, porque este hombre ha hallado gracia delante de Dios. Ahora es el protegido de Jehová. Hay un autor que dice que el Salmo 23 está después del 22. Interesante, ¿no? Hay un autor que dice que el Salmo 23 está después del 22. Si usted se da cuenta, el Salmo 22 es el Salmo de la cruz. Es el Salmo más citado en el Nuevo Testamento. Es el Salmo donde Dios dice, o Jesús grita, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la interpretación que hace ese teólogo, ese autor bíblico, ese teólogo, la interpretación que hace es que la única manera de ver los banquetes, de ver los verdes pastos y disfrutar de la misericordia de Dios es a través de la cruz. Es después del grito desesperado de Jesús. Es la única manera que nosotros como oveja podemos disfrutar de la gracia del Señor. La conclusión del salmista la encontramos en el verso 6,
que dice: la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré para siempre. En este verso encontramos un contraste. El hombre que antes era seguido por sus enemigos, ahora es seguido y perseguido por la bondad y el amor de Dios. El hombre que antes era buscado por los malvados y los perversos, ahora es perseguido por el bien y la misericordia de Dios. Lo que el salmista trata de comunicar con estas frases es que lo que le sigue a él es la misma presencia de Dios. Es la misma presencia de Jehová que está con esta persona. A veces usted lee en el Salmo, si no me equivoco, el Salmo 34, que dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y nuestra oración muchas veces por otra persona es: Señor, coloca ángeles alrededor de esta persona, o coloca ángeles alrededor de mí. Eso muchas veces, esa manera de orar refleja muchas veces nuestro trasfondo católico. Lo que el salmista está queriendo decir con eso es que la misma presencia de Jehová es la que te acompaña. El ángel de Jehová, no cualquier ángel, es la presencia de Jehová la que habita y mora a nuestro alrededor. Y esta figura la encontramos aquí en esta manera poética y como lo expresa el salmista. La bondad y la misericordia es la misma presencia de Dios con este anfitrión, con este invitado. Y por eso, este salmista y este invitado clama a viva voz por la certeza y la confianza que tiene de quién es su anfitrión y quién es el que le invitó. Por eso él dice: la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Porque la seguridad radica en quién es Dios. No en lo que yo soy o lo que yo pueda hacer, sino en quién es Dios. En Yahvé, su Salvador. Este invitado sabe que la marcha debe continuar, pero el futuro no es incierto. Retomando la historia de cómo se trataban a los forasteros en la antigüedad, después que el forastero pasaba la noche en esta casa donde le daban hospedaje, después que comía y era bienvenido, el dueño de la casa lo enviaba, podemos utilizar la expresión guardaespaldas, hasta que saliera de la ciudad y siguiera su camino. Esa es la imagen que encontramos en este verso. El invitado sabe que la marcha continúa, pero el futuro no es incierto. Este cuenta con la bondad y la misericordia de Dios para continuar. Y sabe que esta misericordia no es de momentos, él sabe que esta misericordia no es intermitente. Es una misericordia, como le escribió David en otro salmo, que se renueva cada mañana. Este caminante sabía que el futuro lo tenía seguro en Yahvé. Una oración que yo hago hace mucho tiempo es una frase que a veces se la digo al Señor y me quedo callado. Mi oración muchas veces es: Señor, mi futuro y el futuro de mi familia están en tus manos. Es lo único que le digo al Señor. Y eso me da tranquilidad y me da reposo. No porque sea una frase mágica, sino porque he logrado entender toda la teología en mi caminar con el Señor de lo que significa eso para mí. Significa mucho. Cuando yo le digo: Señor, mi futuro y el futuro de mi familia están en tus manos, le estoy diciendo: Señor, tú eres el que todo lo puedes, tú eres el soberano, tú eres el todopoderoso, tú eres el que tienes el control de la historia, tú te la entenderás con mis enemigos, una cantidad de cosas. Por eso me quedo tranquilo, por eso no digo más nada, porque entiendo qué significan esas palabras para mí y para él. Y el caminante lo entendía de esa manera. Él sabía que el camino
tenía que continuar, pero estaba seguro, se sentía seguro. Hay un libro que se llama El Evangelio de los Andrajosos. Creo que se pronuncia, el nombre del autor es Brennan Manning, creo que se pronuncia así. Y él escribió el Evangelio de los Andrajosos. Y él dice, hay cosas que los teólogos y estudiosos de la Biblia no te pueden decir ni enseñar, a menos que las descubras en el secreto a solas con tu Señor. Y es en ese secreto y es en esa intimidad y es en ese continuo diálogo con el Señor donde tú aprendes a conocer a tu pastor y puedes decir lo que el salmista David dice. Pero mientras no conozcas a tu Señor, vas a vivir en incertidumbre, inseguridad y temor. Hay que conocerlo. A manera de aplicación, déjame decirte que Jesús es el pastor del Salmo 23. Él lo corrobora en el Nuevo Testamento cuando se declara como el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Cuando yo leía esto me acordé de que cuando nosotros estábamos pequeñitos, mi mamá tenía una cría de chivos y ella nos mandaba a sacar los chivos al pie del arroyo de la 84 cuando no estaba canalizado. Esa era como una tremenda bahía que se hacía ahí y había mucho monte alrededor y nosotros íbamos a llevar los chivos a que comieran allá, mi hermano Raúl y yo, y estábamos pequeñitos, pero en el barrio había un señor que sufría de Parkinson, le decían el tembloso. Y a todos los niños nos asustaban con el tembloso. Ahí viene el tembloso, te va a coger el tembloso. Y nosotros, mi hermano y yo, salimos una vez allá al arroyo a llevar los chivos. Estábamos esperando que los chivos comieran cuando vemos que viene el tembloso. Salimos corriendo para la casa y llegamos allá pálidos. Mi mamá ni siquiera nos preguntó qué les pasó, sino ¿dónde están los chivos? Los chivos, adivinen dónde quedaron, ¿verdad? Eso no hace este buen pastor. Este buen pastor da su vida por sus ovejas. Este pastor lucha por sus ovejas. Y es la presencia del bastón, del báculo o de la vara en la mano del pastor lo que da confianza a la oveja. Eso es lo que reconforta al ver un báculo o una vara en la mano de su pastor. Se siente segura. Porque esta oveja sabe sabe para qué sirve ese bastón. Jesús es el buen pastor que da su vida por sus ovejas. En segundo punto, como aplicación, quiero invitarte a que te unas a la acción de gracias y alabanza del salmista. Porque en este Salmo 23, lo que está diciendo el salmista David es, ¿quién como Yahvé? ¿Quién es como Jehová? Es una pregunta retórica, no tiene respuesta, o sí tiene respuesta, pero la respuesta es obvia. ¿Quién como Yahvé? ¿Quién es como Jehová? Nadie. Jehová es único y digno de suprema alabanza. El Salmo, como tercer punto de aplicación, son 10, no mentira. El Salmo no solo muestra a un pastor que es fiel, sino también a un juez que es soberano, que te invita a que le reconozcas en tu vida práctica. David no te está enseñando unas líneas en el Salmo 23 para que las recites y las repitas como frases mágicas, sino como la expresión genuina de alguien que tiene una relación íntima, personal y profunda con su Señor. En cuarto punto, te quiero invitar a que no seas una oveja que sufre porque miras la imperfección de tus pastores locales. No sufras
porque tus pastores son imperfectos y cometen errores. Mira a Jesús. Lo que está haciendo el salmista David con el Salmo 23 es direccionar tu mirada hacia el verdadero pastor. Mira a Yahvé, mira a Dios. Coloca tus ojos en Yahvé como tu rey y pastor. Cuando el salmista menciona, en el quinto punto de aplicación, cuando el salmista menciona el valle de sombra de muerte, tiene una visión de futuro. Sabe lo que puede acontecer en el futuro. Y no es una visión del futuro facilista, como algunos cristianos consideran que todo sale bien cuando estamos con el Señor, de que nada nos pasa si caminamos al lado del Señor. No es una visión facilista que ignora el sufrimiento y que evita pensar en el dolor. Pero tampoco es una visión fatalista, como para pensar que todo saldrá mal. La visión de esta oveja es una visión del futuro que es realista, que contempla la posibilidad del sufrimiento en el camino, pero que con todo eso Dios siempre estará a su lado. Dios siempre estará con ella. Y como punto de aplicación, en el punto 6, y terminamos, yo les había dicho al principio del sermón que la oveja no tenía que hacer nada, solamente dejarse amar, dejarse atender por su pastor. Al igual, el huésped tampoco tenía que hacer nada, solamente dejarse atender, dejarse amar por el anfitrión. Pues no es así. Esta oveja y este anfitrión tienen que hacer algo. Déjenme decirle que la vara que aparece en la mano del pastor es un símbolo de cuidado y protección a favor de la oveja, y eso está claro. Pero también es símbolo de que Dios hace justicia, porque Dios es juez. Y como juez tiene sus normas y sus leyes. De manera que el que se acoge a Él como pastor, del que se acoge a Él como rey y juez, ha de acogerse también a sus normas y a sus leyes. Esta relación entre la oveja y el pastor, aunque el salmista no lo dice, está mediada por la ley de Dios. Está mediada por la Torá. La oveja del Salmo 23 no fue la que se saltó el corral, no fue la que se apartó, es la que está caminando con el Señor, es la que vive una relación de intimidad. La oveja y el anfitrión sí tienen que hacer algo. Esta oveja del Salmo 23 es el bienaventurado del Salmo 1. El que medita en la ley de Jehová día y noche y se deleita en ella. Esta oveja del Salmo 23 es el bienaventurado del Salmo 1. Recordemos que esta oveja fue la que escribió alguna vez y dijo: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Es la misma oveja, es el mismo salmista, es el mismo David. ¿Te das cuenta entonces lo que implica ser oveja del Señor? ¿Te das cuenta cómo se llega a esos momentos de pastos verdes, de aguas apacibles? ¿Te das cuenta cómo llega uno a la mesa del Señor, invitado al banquete? ¿Te das cuenta cómo es que la misericordia de Dios y su amor nos persiguen todos los días de nuestra vida? Siendo ovejas. Siendo ovejas. El Salmo 23 describe una relación íntima y personal entre la oveja y su pastor. Una relación mediada por la palabra de Dios. Nosotros muchas veces recitamos el Salmo 23, pero con este libro cerrado. Y nos jactamos de que lo sabemos de memoria. Hablamos del buen pastor,
que nos guía por verdes pastos, pero ni siquiera lo conocemos, ni siquiera sabemos de su carácter, porque el libro donde Él se da a conocer, no lo abrimos. Hoy celebramos Santa Cena y en el Salmo 23 nosotros vemos a un invitado a la mesa de este anfitrión, a la mesa de Yahvé. Y algunos dicen que cuando un judío del Medio Oriente antiguo invitaba a alguien a la mesa, lo que le estaba diciendo era: quiero ser tu amigo. Cuando un judío invitaba a alguien a la mesa, el mensaje que le estaba comunicando es: quiero ser tu amigo. Y el Señor nos invita hoy a la mesa. Y mientras ellos entonan esta alabanza, porque es una alabanza por la intervención de Yahvé, de Dios en nuestra vida. Dios es digno de toda alabanza. Él merece ser alabado, Él merece ser reconocido en todo su esplendor y gloria por todo lo que ha hecho. Pero quiero que salgas de este lugar también convencido y reposado de en quién has creído. Has creído en el Dios vivo, dice la Escritura. No has creído en una figura que tiene pies y no camina, que tiene boca y no habla, que tiene manos y no palpa. Has creído en el Dios vivo, único y verdadero. Y mientras ellos cantan, yo quiero que pases a la mesa, mojes tu pan en la copa de vino y retornes a tu lugar y en silencio disfrútalo con el Señor. Asimila lo que significa el pan y el vino para tu vida y para tu realidad. Mientras ellos cantan, pueden pasar a la mesa y en oración disfrutan del pan y el vino. Yo los invito a pasar. De tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré. Señor, en esta mañana nos unimos al cántico del salmista David, Señor. Y podemos decir confiadamente: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Gracias por darnos esa oportunidad de recitar el Salmo, Señor, y de reconocerte como nuestro pastor. Gracias también por ser nuestro anfitrión,